Hola, ¿qué tal? En el presente video voy a explicar dos métodos numéricos que hice, que tenemos que realizar. Yo elegí los métodos el método de la falsa posición y el método de la bisección debido a la similitud que tienen, y creo que esto puede ser una ventaja, ya que si al salirte ya sea el método de la falsa posición, pues es más probable también que te salga el método de la bisección. El lenguaje que elegí para esto es el lenguaje de Python, un lenguaje con cierta facilidad, aunque a veces esa facilidad se puede volver un arma en contra. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí que no tenemos llave, por ejemplo en este while, que nuestra llave sería por ejemplo esto. Si yo cierro, todo lo que estaba dentro del while se guarda aquí y lo vuelvo a abrir y ya está de nuevo aquí. Si yo no hago esto, o sea, esto es para ver si realmente está dentro todo este bloque dentro del while, porque no tiene llaves. Entonces podemos equivocarnos. Me sucedió, tenía yo error y no me daba cuenta, pero era porque estaba fuera de esto. Entonces es como una sangría que hay aquí, y este espacio tenemos que respetarlo. Le estamos diciendo que esto está dentro del while porque no maneja aquí las llaves. Y bueno, voy entonces, método de falsa posición, método bisección en el lenguaje de Python. Fue el lenguaje que elegí porque considero que tiene ciertas facilidades que quizás otros lenguajes tienen más complicaciones, por lo que elegí este, que es un poco más sencillo. Y bueno, vamos a ejecutar el programa de método de la falsa posición. Después de que lo ejecute vamos a ir analizando el programa. Y bueno, tenemos aquí una función. Nuestra función es x elevado al cuadrado menos 2 con los intervalos del 0 al 2, con la tolerancia del 0.01. Las cifras significativas después del punto decimal son 3. Y bien, tenemos aquí nuestra tabla. Aquí hay algo que cabe aclarar, y es que como podemos ver, se acortó las cifras. Sin embargo, está la acortada solamente cuando se imprime, no cuando se multiplica. Y aparte, el problema principal aquí es el redondeo. Aquí lo que hice fue redondear según los parámetros que el usuario ingrese. En este caso va a redondear solamente a 3 cifras después del punto decimal. Entonces, ¿qué sucede? Que va a redondearlo al número que mayor se acerque. O sea, en este caso era 1.411 tan, un número extenso, pero si se acerca más al 12, lo va a agregar al 12. Entonces lo va a ejecutar según el número que esté más cercano a ella, más cercano. Entonces tenemos aquí A, que es 0, B, que es 2, y bueno, ya lo vimos la ejecución. Ahora vamos a ir analizando los bloques, y posteriormente voy a volver a ejecutar el programa para quedar ahora sí bien cimentado esto, y pasamos al siguiente método, que es el método de la bisección. Y bueno, entonces vamos a ir. Tenemos aquí la librería mat, que esto nos va a servir para esto, que ahorita lo voy a explicar, ¿no? Primer bloque, que es lo mostraré en pantalla, y lo vamos a guardar todo lo que el usuario ingrese, lo vamos a guardar en estas variables, ¿no? Aquí le decimos que muestre, ingresa la función en f de x, y lo que el usuario escriba, y esto lo que nos ayuda al input es a escribir y a guardar. Eso es lo que nos ayuda. Entonces tenemos aquí la ecuación, es igual a input, o sea, va a imprimir esto, y lo que el usuario ingrese aquí se va a guardar en la variable ecuación. Entonces es lo que nos ayuda
esto. Entonces tenemos aquí la variable a como flotante, igual se va a imprimir, que se guarda dentro de la variable a. Lo mismo pasa con b, con la variable tolerancia, y aquí con esta variable que nos va a ayudar a las cifras significativas, lo declaré como int, ya que también lo hice con float, pero hay un cierto pequeño error si lo hago con float. Pienso yo que es por los decimales. Entonces, como solamente queremos que se muestre que solamente es para parámetros y son enteros, pues también para que agregar flotantes, para que agregar números decimales, ¿no? Entonces, mejor el int. Bueno, tenemos aquí un salto de línea, nos va a servir para que no esté tan pegado todo lo que se imprima, ¿no? Para eso nos va a ayudar esto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta función def f de x return eval. Eval es una función de math y nos va a ayudar a evaluar esta ecuación. Entonces, aquí justamente esta x es como una variable dentro del código, por así decirlo, en donde se van a guardar las variables. O sea que si nosotros, como aquí pasa, f de a, que es esto. Entonces, aquí se podría decir como que se guardan esto. Aquí se ejecuta, ¿no? A va a guardarse en las x, o sea que el x ya no va a ser x, va a ser ahora a. Se va a sustituir. Y bien, tenemos esto. Después declaramos la variable de iteración, error xy y f de xy. ¿Y qué vemos aquí? Que la variable error la he declarado con número extenso. ¿Y esto para qué? Para que se pueda ejecutar el while. Si yo lo agrego como 0, este while no se va a ejecutar porque le estoy diciendo que mientras el error sea mayor o igual a tolerancia, se va a ejecutar. Es lo que se va a hacer aquí, ¿no? Bien. Dentro del while tenemos justamente lo que había explicado aquí, que es lo de la función. ¿No? F de a va a ser igual a f de fa. Entonces se va a sustituir las x con la variable a, se va a sustituir la x con la variable b, y después tenemos la fórmula de xy que nos dice que xy es igual a por f de b menos b por f de a sobre f de b menos f de a. Es justamente lo que tenemos aquí. Y posteriormente xy lo vamos a sustituir en las x de la función que el usuario va a ingresar. Entonces, pasamos ahora al error. ¿Qué sucede con el error? El error, aquí nos dice que si la iteración, perdón, es mayor o igual a 1, entonces se va a ejecutar esto del error. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago así, la variable error va a tener el valor de xy. ¿Por qué? Porque L es una variable que va a guardar xy. O sea, aquí la primera iteración pasa a xy, tiene valor x. Ese valor x se va a guardar aquí, valor que sea. En la siguiente va a tener otro valor que sea 5.30 y tantos. Entonces, si este era 5.2, se va a ejecutar ya esto, ¿no? xy, que es el valor actual, menos el valor anterior. Pero esto no lo voy a ejecutar si la variable iteración no es igual o mayor a 1. ¿Por qué? Porque si la variable iteración no es, o sea que es la primera iteración esto, la variable iteración hasta el momento aquí valdría 0. ¿Y qué va a suceder aquí? Que el error va a valer xy, porque xy no se le va a restar esto a la primera iteración. Es 0 porque no se puede calcular, entonces de nada nos sirve. Entonces mejor le digo aquí que esto se ejecute
hasta que el error hasta que la iteración, perdón, sea mayor o igual a 1. Pasamos a la siguiente parte, que es aquí la iter se va a ir en aumento de 1 en 1 cada iteración, que es algo que tiene nuestros bucles, ¿no? Aumentar la variable. Y bueno, ¿qué pasa? Que el error ya tiene un valor, independientemente si es la primera iteración o no. Ya el error tiene un valor, que es este, que fue el valor que yo lo declaré y que me ayudó a entrar. Pero yo quiero que el valor sea nulo, o sea que sea 0. Entonces, ¿qué hago? Decirle que si el error es mayor a ese número, entonces el error va a valer 0. Eso solamente se va a ejecutar en la primera iteración. ¿Por qué? Porque el error siempre va a ir en disminución. Entonces, el error no va a ser mayor a este número. Entonces, va a ir decreciendo. Entonces, no va a haber problema que yo agregue esto. Y esto va a ser para que nos aparezca el 0. ¿Qué sucede después? Que ya el valor vale 0. Pero que la siguiente iteración va a venirse aquí y va a decirle mientras el error sea mayor o igual a la tolerancia, se va a ejecutar. Pero ya no va a ser esto, ya no se va a cumplir la condición, entonces se va a acabar. Entonces, para que no se acabe, que se cumpla, que mientras que el error sea mayor o igual a la tolerancia, que le voy a decir aquí que si el error llega a ser igual a 0, entonces el error va a tener este valor. Entonces esto es para que esto se ejecute hasta que lleguemos al número con los parámetros indicados, ¿no? Que son la tolerancia al parámetro que nos ingresó el usuario, ¿no? Llegar ahí, que es lo que el usuario ingresó. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente, que es nuestra tabla. Aquí algo que me llamó la atención es esto. Son estos parámetros, lo cual me costó hacer, porque aquí lo que estoy haciendo es justamente lo que explicaba, es que vamos a reducir nuestro decimal con los parámetros que el usuario dé. Entonces, como dije, solamente esta reducción se va a mostrar, no se va a ejecutar, solamente para imprimir. Entonces, hay una cierta diferencia, no es muy grande, no es muy importante, pero sí cambia decimalmente a nuestro número. Entonces, en el caso de las iteraciones, en el caso de las FDA, en FDB, los B y todo eso, no va a haber problema. Nuestro problema sería en el error, pero no hay ni ese problema. Bueno, pasamos a la siguiente. Ya una vez que tenemos, aquí le estamos diciendo que va a añadir a y a la va a redondear según los parámetros que el usuario ingresó en esta variable. Bueno, entonces en la siguiente parte, y una vez que se acabó la tabla, tenemos una fórmula. La fórmula dice que debemos actualizar los valores de A y B si f de A y f de x, f de xy tienen el mismo signo, entonces vamos a actualizar A. Si no, vamos a actualizar a B, ¿no? En el caso que se actualice A, va a tomar el valor de xy y B va a seguir igual. En el caso que se actualice B, B va a tomar el valor de xy y A va a seguir igual. Y para eso ocupé esta fórmula. La fórmula dice que si f de xa por f de xy es mayor a 0, entonces A va a ser igual a xy, ¿no? Y por el contrario, si esta multiplicación es menor a 0, pues va a sustituirse en B. Esto es para que se puedan hacer los cambios y se pueda llevar a cabo el método, que fue lo que vimos también. Entonces, este bloque ya quedó. Pasamos al siguiente,
¿Qué pasa? Que para evitar errores en la compilación del bucle, agregué esto. Aquí le digo que si el error es menor a la tolerancia, va a haber un descanso. O sea que va a descansar el método, se va a cerrar el método, el bucle. Se va a cerrar el bucle. Tenemos otro salto de línea y tenemos nuestra conclusión. Aquí pues no están los puntos, no los agregué. Pero bueno, aquí podemos agregar por lo tanto. El método converge en x aproximado a variable x y redondeada con este valor. Entonces, para eso es esto y es todo el código. Recordando que pues esta variable pertenece a la librería de mat, o sea, nos ayuda a eso. Este bloque que es para mostrarle al usuario, guardarle en las variables. Este bloque que es de declaración de variables. Aquí tenemos el while, la condición que agregué, que es mientras que el error sea mayor o igual a la tolerancia, que es el parámetro que el usuario va a ingresar. Aquí tenemos la sustitución de A, de B, de XY con fx, que va a sustituirse en la ecuación que el usuario ingresa. Y tenemos lo demás, ¿no? El error, el valor de XY. Bueno, vamos a volver a ejecutar. Y bueno, entonces como dije, vuelvo a recalcar, no está completamente, no va a salir completamente igual a la libreta, pero sí va a tener una cierta similitud. Y bueno, entonces tenemos que x al cuadrado menos 2, f de x, que va a ser x al cuadrado menos 2. Pasamos, ingresamos el intervalo que es de 0 a 2, con la tolerancia de, queremos que el error sea igual o menor al 0.01, que sea menor, perdón, al 0.01. Cifras significativas después del punto decimal van a ser 3. Y bien, aquí diferencias en mi tabla. Tenemos nuevamente que A vale 0, que es lo que el usuario ingresó aquí. Lo tenemos aquí, valor de B, valor de F de A, que es la sustitución de este valor en esto. Aquí pues tenemos que x elevado al 0 sería 0 elevado al cuadrado, pues es 0, menos 2, menos 2. ¿Qué sucede con B? Que B es igual a 2 elevado al cuadrado es igual a 4 menos 2 a 2. Tenemos xy, que es el valor de la fórmula, ya la dije, que es A por f de B menos B por f de A sobre f de B menos f de A. Lo que nos dé en este resultado, que se va a guardar en xy, esto lo vamos a sustituir en esta función, que es x al cuadrado menos 2, aquí lo está sustituyendo, pues este resultado. Y posteriormente tenemos el error, ¿no? El primer error que es nulo, que es 0, al siguiente error 250, 0.48 y 0.8. Aquí está redondeado, aquí, por ejemplo, yo tengo en el primer error, que es 0.249, en el siguiente 0.048 y en el siguiente 0.008. ¿Y qué sucede? Aquí sí puede haber un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si el usuario me ingresa a la tolerancia, que es igual a 0.250, ¿qué va a suceder? En sí, como está en el código, se va a quedar igual. Se va a quedar hasta aquí. ¿Por qué? Porque en el código sí va a tener ese 2.49 y tanto y tanto y tanto, ¿no? O sea que sí se va a cumplir la condición,
Pero aquí no, aquí como se muestra en pantalla no, porque en pantalla se va a redondear así. ¿Por qué? Porque es el número más cercano, ¿no? Tenemos a 2.49 y si había otro 9 y 9, 9 o un 8, un 7 así, pues el más cercano es al pasar al siguiente número, ¿no? Y no restarle. Entonces tenemos las siguientes iteraciones. Por ejemplo, 1, aquí tenemos 1.33 y abajo aquí volvió a redondear. Volvió a redondear. Y aquí yo tengo 1.399 y aquí pasó a 1.400. Entonces son diferencias mínimas. En este caso también. Aquí antes de hacer esto, antes de ir a darle este redondeo, no lo tenía con redondeo. Aquí daba el 1.411, pero con un número más extenso, no era totalmente igual quizás al mío por lo mismo, porque el número era más grande, no era redondeado en las operaciones. Entonces sí ve cierta diferencia, pero los primeros tres sí cumplía, ¿no? Sin embargo, no se podía apreciar bien la tabla. La tabla estaba muy ya un desorden, entonces no tenía estética. También lo hice más por estética y no se le entendía totalmente, ¿no? Entonces para eso lo hice y pues, como dije, lo va a redondear a las tres cifras significativas después del punto decimal más cercanas, que son estas. Entonces, bueno, este es el método de recomposición. Voy a volver a regresar ahorita que acabamos de explicar el otro para evitar cualquier duda que pudiera quedar o cualquier cosa que no quedara clara. Bueno, el código es prácticamente igual. Las diferencias se van a estar aquí. Aquí tenemos que xr es igual a xa más xb sobre 2. Y aquí teníamos que xy, aquí es otra fórmula, ¿no? Son diferentes aquí, pero además comparten muchas similitudes, lo cual nos ayuda a que quede más claro esto, ¿no? Y bien, pasamos a la siguiente parte, que es el método de la bisección. Vamos a ejecutarlo. Está ejecutándose. Entonces tenemos que x elevado a la 4 menos 2x elevado a la 3 menos 12x al cuadrado más 16x menos 40. Repetimos, este es x elevado a la 4, si deja el cuadrado, perdón, x elevado a la 4 menos 2x elevado a la 3 menos 12x elevado a la 2 más 16x menos 40. Con las cifras significativas entre 2 y 5 con la tolerancia del 0.01 y solamente quiero que haya 3 cifras significativas después del punto decimal. Y bien, x a la 4 menos 2x al cubo menos 12x al cuadrado más 16x menos 40. No, aquí igual tenemos cierta diferencia, pero igual esa diferencia se queda en el código, ¿no?
Y bueno, aquí algo que quiero dejar en claro es que para que nuestro programa pueda evaluar, necesitamos separar, no quiere decir 2 por x elevado al cuadrado, ¿no? Menos 12 por x elevado al cuadrado, al cubo elevado al cuadrado, aquí elevado al cuadrado, más 16 por x, ¿no? Esto es para indicar y evalúe bien. Tenemos nuestra tabla, nuestra conclusión, y pues pasamos a lo siguiente. Como dije, el método es igual, prácticamente la diferencia principal está en la fórmula de xr, por lo que aquí pues no hace falta más explicar, ¿no? Que igual input va a imprimir, va a hacer que se guarde lo que solo ingrese en esta, aquí después que se imprima solo va a ingresar, eso se va a guardar en la variable ecuación y se va a guardar en la variable xa, xb, tolerancia, y en la otra variable que es csdpd. Y aquí igual la función se va a evaluar y todo, ¿no? Todo lleva la misma función, el mismo método va casi igual. La diferencia es aquí, ¿no? Donde xr es igual a xa más xb sobre 2, ¿no? Igual, aquí sería más bien f de xa aquí, por rapidez así lo hice, pero bueno. Tenemos aquí eso, se va a guardar en fa, en fdb. Tenemos aquí el error, seguramente está igual, se calcula igual el error. Tenemos esta variable que nos va a ayudar a guardar lo que había en la variable error, para que podamos hacer el error actual menos el valor anterior. Aquí nos hace falta esto. Entonces, para que nos calcule bien el error. Esto no lo, creo que lo tenía, pero bueno, no lo tenía. Entonces, eso es para eso es. Y bien. Y tenemos aquí que si el error, lo mismo que expliqué anteriormente, si el error es mayor a este número, el error va a ser igual a 0 para que en la primera iteración el error sea igual a 0, sea nulo, y sucesivamente así va a pasar. Si el error, sucesivamente si el error ahora es igual a 0, pues va a tener ahora este valor para que se pueda seguir ejecutando nuestro bucle. Entonces, aquí otra diferencia que tenemos en el método de la bisección es la siguiente, y es que vamos a actualizar valores, vamos a determinar que los valores que se van a sustituir, vamos a determinar los valores de xa y xb. ¿Cómo le vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma, y eso es igual a la anterior, ¿no? Vamos a multiplicar fda, la variable fda por el valor fdb, y si es mayor a 0 va a tener ese valor, si es menor va a sustituirse en otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si el resultado es mayor a 0 se va a sustituir en xa. Si el resultado es menor a 0 se va a sustituir en b. Entonces es prácticamente lo mismo. Igual aquí, si el error es menor a tolerancia, va a descansar, va a acabarse el bucle, y tenemos nuestra conclusión. Aquí vamos a agregar también el por lo tanto, ya que no tenemos nuestros puntitos, pero vamos a agregarlo así, ¿no? Aquí tampoco no tengo los símbolos aproximados, pero pues no le quise agregar el igual porque el igual es decir que esta variable
es totalmente cierta, ¿no? O sea, que si es así, entonces es mejor que sea aproximado. ¿Por qué? Porque puede haber ciertas variaciones también, ¿no? Entonces se acaba en la conclusión y vamos a volverlo a ejecutar este método de la bisección. Siguiendo nuestra función x al cuadrado menos 2 por x al cubo, x a la 4 menos 2x al cubo, o la 3, menos 12x al cuadrado más 16x menos 40. Vamos a darle clic, enter, y vamos a agregar los intervalos, ¿no? Que es de 2 a 5. Es el intervalo que tenemos. Y posteriormente vamos a agregar la tolerancia, que va a ser del 0.01 con unas cifras significativas de 3. Y bueno, aquí ya tenemos, termina en la séptima, que ya cambia un poco más. ¿Por qué? Porque en la anterior había cierto error, ¿no? Y bien, para eso lo hice porque aquí tenemos un error lógico, no era un error sintáctico. Porque el programa sigue ejecutando, era un error lógico. Entonces, bueno, igual aquí tenemos nuestra conclusión, tenemos el valor x. Entonces vamos al valor de xa 2, valor de xb que es 5, tenemos el valor de xr, tenemos el valor de f de xa, que es la sustitución del 2 de las x por el 2, y también por el 5. Y justamente pues aquí yo no lo digo porque está más grande la ecuación, entonces es más difícil hacerlo mentalmente. Entonces, bueno, quedó creo que más claro. Resumiendo, los dos métodos comparten cierta similitud, y pues bueno, elegí estos dos por lo mismo, porque si en un método, en este lenguaje, ya me salió el método de falsa posición, pues es seguro que el otro método también me va a salir, ¿no? Porque si vemos, la principal diferencia es esta, ¿no? La fórmula de xr y la fórmula de xy, que son lo que no comparten y lo que varía entre cada una de ellas, ¿no? Pero en lo demás llevan los mismos pasos y comparten esa similitud, y por eso justamente elegí estos métodos. Y pues el lenguaje de Python, porque es un lenguaje práctico, es un lenguaje que no lleva, por ejemplo, ponte coma, es un lenguaje que tienes en sí, se podría decir que entre comillas, menos probabilidad de equivocarte, pero también tiene lo suyo, ¿no? Como lo dije, aquí sí, aquí puedo sin querer a lo mejor dar enter y enter y enter, o como aquí, que quiero dividir, no quiero hacer un salto de línea estético aquí para poder diferenciar aquí una de otra cosa. Pues sucede que muchas veces al darle doble enter se sale del bucle esta parte, se podría haber salido del bucle, y yo quizás lo vea adentro, porque quizás está aquí y diga no, está adentro, pero no, está allá afuera. Entonces la forma en la que, si tengo dudas de hacerlo, es esto. Aquí ya tengo guardado esto, lo mismo pasa aquí, esto que pertenece a la función, y de igual forma pasa aquí, la diferencia es mínima. Como dije, hay dos formas, también hay más formas que yo encontré en internet, porque estuve buscando el cómo reducir los decimales. Y otra fórmula es con el método de round, y es que podemos declarar una variable r, por ejemplo, que tenga
un valor de 4.437, que yo solamente quiero que tenga valor de 2 cifras decimales. ¿Cómo le hago? Utilizo esto y aquí voy a agregarle que tengo una variable de 4.37. Aquí puedo agregar igual una variable. El problema es que no puedo agregar parámetros ingresos porque solo usa una variable. Tiene que ser directamente un número. Por ejemplo, un 2. Aquí, si tuviera, por ejemplo, 50, 45, 55 y así, solamente se va a mostrar las cifras que yo aquí agregue, ¿no? Si quiero 3, 4, 5, no sé, las que yo quiera. Esta es otra forma de mostrar. De la otra forma, en vez de hacer esto, es eliminamos esto. Y si quiero 3 cifras, así. Pero pues aquí ya no lo hago según los parámetros que el usuario pida, sino los parámetros que ya doy por defecto. Entonces hay una diferencia que hay, pues ahí no, porque pues eso es el usuario a quien ingresa, ¿no? Entonces, dos métodos con cierta similitud en el lenguaje de Python. Y pues espero, eso sería todo el video. Espero que haya quedado completamente claro, ¿no? Aquí nuevamente tenemos XY, redondeado aquí. Estamos anexando XY, la variable XY, aquí le estoy diciendo que XY, estoy anexando XY y la estoy redondeando según los parámetros que el usuario ingresó en esta variable, ¿no? Y primero, declarando que lo que sucede aquí son flotantes, ¿no? Igual aquí, vuelvo a decir que son flotantes. Pues bueno, esto sería todo. Espero haya quedado completamente claro. Soy Ezequiel Torres Morales, alumno de la especialidad de Sistemas Computacionales Sabatino en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Y bueno, espero haya quedado completamente claro estos dos métodos de bisección y falsa posición. Hasta luego.